Hola, hola tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a su canal. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es delicado, es moderno, pero lo más importante, muy fácil de realizar. Lo vamos a estar tejiendo con cordón poliéster con lures. Miren esta belleza, tiene visos dorados y su puntada lleva puntos bajos y puntos altos. Miren este lateral, la parte de atrás, su base rectangular y su asa tejida en puntos deslizados. Miren esta belleza. En su interior es amplio y es liviano. Este bolso quedó pesando 420 gramos, así que espero te animes a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito a apoyar mi canal dando like, compartiendo el video, dejando tu comentario y suscribiéndote al canal. Tu apoyo me motiva a seguir creando y compartiendo estos proyectos. Voy a dejarles la lista de materiales acá abajo en la descripción del video. Ellos son de Polos Insumos, así que vamos a dar inicio con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de Polos Insumos. Voy a utilizar cordón poliéster. En este caso es un cordón que viene con lures, que trae brillante en su hebra. Miren. Así que vamos a dar inicio y voy a tejer con una aguja número 4 que va a ser mi aguja principal. Iniciamos realizando entonces un nudo corredizo. Así. Apretamos muy bien y vamos a realizar 26 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 cadenitas. Esto entonces tiene una medida de... Esto tiene una medida de 16 centímetros y medio. Así que vamos a dar vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar en estos muritos de la parte de atrás. Por cada uno de ellos vamos a trabajar un punto bajo, así va a estar realizada la base con puntos bajos. Entonces pasamos la aguja por el murito, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, nos quedan 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2 orejitas. Vamos al siguiente murito, pasamos la aguja, tomamos lazada, pasamos hacia adelante, 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2, así. Siguiente murito, igualmente, y realizamos el punto bajo. Siguiente murito, así. Entonces vamos a seguir trabajando el punto bajo. Continuamos por cada murito un punto bajo, así, así, miren, pasamos por el murito, tomamos lazada y tomamos nuevamente lazada y pasamos por las 2 orejitas y así realizamos entonces un punto bajo por cada espacio hasta llegar al fin de las cadenitas. He llegado entonces a la última cadeneta, realizo el último punto así. Ahora traigo la aguja, tengo acá una aguja número 2, la voy a ingresar acá en medio de esta, así. Tomo esta tirita y la voy a pasar adelante, hacia adelante para empezarla a ocultar en los siguientes puntos de la siguiente vuelta. Entonces ahí finalicé, hago una cadeneta de altura, así,
doy la vuelta al tejido y vamos a seguir trabajando puntos bajos, pero entonces ya tomando el bucle completo. O sea, vamos a hacer puntos bajos básicos normal, así. En total, acá tengo 25 puntos. En total, en cada vuelta nos van a salir 25 puntos. Entonces voy a continuar, miren. Ingreso ahí al primer espacio, saco lazada y hago el punto bajo. Voy al siguiente. De paso voy ocultando la tirita que nos quedó de inicio. Hago el punto bajo, siguiente. Punto bajo, siguiente. 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 Por cada espacio, entonces, voy a realizar un punto bajo. Así voy a continuar hasta llegar acá. Acá estoy 2 puntos antes de terminar la segunda vuelta. Entonces, hago el punto bajo. Llego acá al final. Mira, ahí está. Paso la aguja derecho y hago el punto bajo. Realizo cadeneta de altura, doy la vuelta y empiezo a trabajar desde el primer espacio, tomando el bucle completo, realizando puntos bajos. Así. Por cada espacio voy a realizar un punto bajo. Así que es muy fácil de realizar esta base. Así vamos a avanzar hasta que completemos 9 vueltas. Acá voy en la tercera, termino la tercera y hago 6 más. Lo que son las 9 vueltas, vamos a contarla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy finalizándola, me faltan 2 puntos. 1 y 2. Listo. Hasta aquí ya está completa lo que es la vuelta número 9. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a dar una vuelta de puntos bajos para armar bien la base. Entonces, acá finalicé con ese punto y ahí mismo vamos a hacer 2 más para completar 3. Entonces, ingreso la aguja, saco lazada y ahí hago ese. Ahora, ahí mismo ingreso la aguja, saco lazada y hago el tercero. Ahí me queda un aumento triple, entonces 1, 2 y 3. Ahora trabajo en estos espacios, acá un punto, acá, acá, por cada vuelta un punto. Entonces, acá, un punto bajo, voy al siguiente espacio, ingreso la aguja y hago el punto bajo, siguiente, así. Así, así, y acá hago el último. Hago el último de este lado así. Ahora, acá tenemos donde fue el inicio de las cadenetas. Acá, para hacer esa curva, hacemos lo mismo. 3 puntos en ese mismo espacio, o sea, un aumento triple. Entonces, hago 1, ingreso la aguja ahí mismo, saco lazada y hago el segundo. Ahí mismo ingreso la aguja y hago el tercero. Y ahí ya tenemos la curva para empezar a bajar. Ahora, por cada espacio de estos vamos a realizar un punto bajo. Así. Así. Así continúo trabajando un punto bajo hasta llegar a este extremo. Acá llegué ya a esa curva, miren. Por cada espacio hice un punto bajo. Y ahora que estoy en esa curva voy a hacer en ese espacio 3 puntos bajos entonces.
uno, ahí mismo realizamos el segundo y ahí mismo vamos a realizar el tercero. Ahora vamos a trabajar en estos espacios, miren, se van guiando por este de acá derecho, entonces ahí, por este derecho, así, y por cada espacio hacen un punto bajo, así. Entonces, miren, llegamos acá al final y acá habíamos hecho el primer punto, entonces ahí vamos a hacer solo vamos a hacer uno, porque cuando hagamos el cierre completamos el tercero. Entonces hicimos uno que fue el primero de esa vuelta y acá hacemos el segundo, y ahorita cuando hagamos el cierre entonces se van a dar cuenta, pero voy a hacer esto, pero este no es el cierre. Entonces es como para mostrarles que ahí quedaría, mire, cuando cerremos el punto quedarían como si hubiéramos hecho uno más, entonces quedarían 3. Listo. Ahora, como esta base queda un poquito flácida, se puede decir, o débil, lo que vamos a ponerle es un soporte. Esta base tiene una medida de 19 centímetros y medio de largo y de ancho tiene 8 centímetros. Ahora, para que ella no quede así, para que tenga estructura y quede fuerte, vamos a ponerle una base que es una malla. Esta malla tiene una medida de 18 centímetros de largo y de ancho tiene 6 centímetros y medio. ¿Por qué? Porque ella va a ir así. Ella va a ir así. Entonces vamos a coserla. Entonces ella iría así, que no vaya a chocar acá con lo que vamos a pegar ahorita. Entonces prácticamente va así. Acá la voy a sostener con estas pinzas así y voy a empezar a coserla en esta parte de acá abajo. Entonces tengo aguja ya enhebrada con nylon y voy a hacer esto. La ingreso así, saco la aguja, ahí la aseguro bien, voy a darle otra puntada ahí mismo, así, y ahora me voy trabajando así, miren. Entonces paso la aguja acá y derecho acá, ahí, así. Voy al siguiente espacio y lo mismo, miren, así. Voy al siguiente espacio y lo mismo. Que nos quede bien y mire, él va quedando, ni se ve, queda invisible prácticamente, ni se ve. Entonces tener cuidado acá, que hagamos bien la costura.
así. Ahora empezamos a bajar. Es súper fácil, esto es súper fácil. No se demora mucho. Y así le damos más firmeza a lo que es la base. Así ya van a tener una base con estructura firme y completa. Así voy a continuar yo, voy cosiendo todo alrededor así hasta dar la vuelta acá y llegar nuevamente acá. Voy a seguir haciendo lo mismo que hice acá, lo que llevo haciendo ahí, miren. Entonces voy tomando así. Aquí se me hizo un nudito, entonces vamos a soltarlo. Listo. Miren. Esto es súper fácil. Así que bueno, me voy a adelantar el proceso para no hacer un video muy largo y ya les muestro el resultado. Ya le di todo el recorrido y estoy ya en el final. Llegué al inicio nuevamente. Miren, ahí doy 2 costuras más. Ahora saco la aguja así. Y ahí lo que hago es que voy a cortar. Hago unos 4 nuditos. Tres, unos 4 nuditos y aquí vamos a quemar esas punticas. Listo. Y miren, aquí ya tenemos una base completa y con firmeza. Ahora vamos a continuar entonces el proceso acá. Realizamos el puntico que se nos había soltado y miren. Acá como finalizamos entonces. Sacamos la orejita. En esta curva van 3, pero al comienzo había hecho una que fue la vuelta número 9. Y acá hacemos el segundo y con el cierre completamos el tercero. El cierre sería así. Ingresamos la aguja así. Tomamos la orejita. La pasamos hacia atrás así. Ingresamos la aguja, miren acá. Voy a apretar un poquito acá. Ahí. Y voy a tomar, acá esto tiene 2 hebras, voy a mostrarles. Miren, esta y esta que está acá abajo la cogemos, pasamos por este murito de acá y vamos a tomar por este murito de acá. Tomamos esta hebra, pasamos la aguja por este murito de ahí y tomamos la orejita y la ponemos en la aguja. Así. Ahora tomamos la lazada y la pasamos hacia adelante así. Cambio de aguja y miren, ahí ya tengo 1, 2 y 3. Los 3 de esa curva. Y miren, así me queda entonces ya lo que es la base por la parte de adentro, por la parte de afuera. Ahora vamos a empezar a trabajar lo que es. Pasamos la aguja acá, así completo, y la pasamos por medio de la orejita, así. Entonces, mira acá, voy a pasar la lazada hacia adelante, así. Y mira, acá tenemos 1, 2 y el primero que habíamos hecho 3. Con el cierre se completaba el tercero, por eso no se hace, ahí otro punto más. Listo, ahora vamos a empezar a trabajar lo que es el cuerpo del bolso. Entonces, el primer punto va a ser un punto bajo. Ahí mismo donde hicimos ese punto bajo, ahora vamos a realizar un punto alto. Entonces, tomamos lazada en la aguja,
pasamos ahí mismo de afuera hacia adentro, sacamos lazada, me quedan 3 orejitas en la aguja, tomo lazada, paso por 2 orejitas, me quedan 2 orejitas y paso por esas 2 últimas. Listo. Entonces hice un punto bajo, un punto alto. Ahora ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Listo. Así ya tenemos la primer puntada. Ahora dejo 1, 2 y voy al tercer espacio. Estamos trabajando directamente en la base tomando completa la hebra. Entonces dejo un punto, 2 puntos sin tejer y voy al tercer espacio ahí y hago un punto bajo. Ahora ahí mismo voy a hacer un punto alto. Entonces tengo la orejita, tomo lazada en la aguja, paso completa la aguja por el bucle, tomo lazada, paso hacia adelante, tomo lazada, tengo 3 orejitas en la aguja, 1, 2, 3, paso lazada por 2, me quedan 2, tomo lazada y paso por esas 2 y ahí completo el punto alto. Ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora dejo 1, 2 y voy al tercero. Hago un punto bajo. Ahora un punto alto. Entonces tengo la orejita en la aguja, pongo lazada, paso la aguja de afuera hacia adentro, tomo lazada, 3 orejitas en la aguja, tomo lazada, paso por 2, me quedan 2, tomo lazada y paso por esas 2 y ahí tengo el punto alto. Ahora me regreso al mismo bucle y hago nuevamente un punto bajo. Así. Ahora nuevamente voy a dejar 2 espacios, 1, 2 y trabajo en el tercero. Hago el punto bajo, hago el punto alto, saco lazada, 3 orejitas, paso por 2, paso por las 2 últimas, tengo el punto alto y ahí mismo hago el otro punto bajo. Dejo 1, 2, voy al tercero, punto bajo, punto alto, y ahí mismo hago el punto bajo siguiente. Nuevamente, entonces dejo 1, 2 en el tercero, un punto bajo, ahí mismo voy a realizar un punto alto, y ahí mismo hago el siguiente punto bajo. 1, 2 al tercero nuevamente, punto bajo. Ahora realizo un punto alto, ahí mismo realizo un punto bajo, cuento 1, 2, voy al tercero, un punto bajo. Ahora hago un punto alto, hago un punto bajo. Miren, así nos va quedando. Entonces nuevamente dejo 1, 2, voy al tercero, 1, 2, voy al tercero, hago el punto bajo, voy a realizar el punto alto ahí mismo realizo el punto bajo, así. Nuevamente dejo 1, 2 en el tercero, hago el punto bajo, luego el punto alto en el mismo bucle y luego hago un punto bajo.
Ahora dejo 1, 2, voy al tercero, hago el punto bajo, nuevamente voy a enderezar acá el cordón, hago el punto alto y ahí mismo hago el punto bajo. Nuevamente 1, 2, bajo, alto y bajo. Dejo 1, 2, el tercero, bajo, alto, ahí mismo bajo, dejo 1, 2 al tercero, hago un punto bajo, luego hago el punto alto, ahí mismo hago el punto bajo, cuento 1, 2, voy al tercero, hago el punto bajo, luego el punto alto, ahí mismo hago el punto bajo, voy 1, 2 al tercero, hago el punto bajo, voy a sacar la lazada acá, hago el punto alto, y luego el bajo. 1, 2, 3, hago el punto bajo, luego el punto alto, luego el punto bajo, y miren, así nos va quedando. Ahorita no le ven forma, pero esperemos que avancemos y verá. 1, 2, 3. Ahora realizo el punto alto, ahí mismo el punto bajo nuevamente, cuento 1, 2, 3, en el tercero hacemos el punto bajo, luego el punto alto, y ahí mismo hago el punto bajo, cuento 1, 2 en el tercero, inicio, punto bajo, en el centro va el punto alto, y ahí mismo realizamos otro punto bajo, cuento 1, 2 en el tercero, hago el punto bajo, luego el punto alto, luego el punto bajo nuevamente, cuento 1, 2 en el tercero, punto bajo, luego el punto alto, punto bajo nuevamente, ahora cuento 1, 2, 3, punto bajo, punto alto, punto bajo, voy a sacar acá la lazada, listo. Ahora 1, 2, 3, punto bajo, punto alto y finalizo con el punto bajo. Y miren la secuencia. Para realizar el siguiente debía dejar 2 espacios, 1, 2 y en el tercero había. Entonces nos quedó completa. Ahora, ¿cómo vamos a cerrar esta vuelta? Así como vamos a cerrar esta vuelta, vamos a cerrar todas las vueltas y vamos a dar inicio así a todas las vueltas. Entonces, ingresamos acá en el primero, así lo tomamos así, así, tomamos la orejita, la pasamos hacia adentro, así, vamos a apretar muy bien, así, y miren, soltamos, sacamos la aguja, ingresamos acá por el medio, ahí, pasamos la aguja por la orejita, así,
tomamos lazada, voy a apretar un poquito, tomamos lazada, sacamos hacia afuera y hacemos el punto bajo. Ahora realizamos el punto alto, ya vamos a empezar con la segunda vuelta. Punto alto y punto bajo. Ahora vamos acá, vamos a trabajar ahora en cada espacio. Miren. Acá, acá, acá. En estos espacios libres vamos a seguir trabajando. Entonces, voy a ese espacio. Es igual dejar 1, 2, porque acá en el tercero es donde se hace, entonces da donde cae el espacio. Entonces, hacemos un punto bajo, luego hacemos un punto alto. Nuevamente realizamos un punto bajo. Él ya empieza a tomar más formita ya de subir. Vamos al siguiente espacio. Y ahí realizamos un punto bajo. Luego realizamos el punto alto. Ahí mismo realizamos el punto bajo. Así. Vamos al siguiente espacio y realizamos el punto bajo. Luego el punto alto. Luego el punto bajo nuevamente. Y así ya tenemos la puntada. Vamos al siguiente espacio. Un punto bajo. Un punto alto. Un punto bajo. Vamos al siguiente espacio. Realizamos el punto bajo. Luego el punto alto. Y ahí mismo vamos a realizar el punto bajo nuevamente. Vamos al siguiente espacio. Realizamos el punto bajo. Si el cordón se nos empieza a enrollar, entonces lo que hacemos es que soltamos así para que se vaya desenrollando. Listo, ahí hizo un punto bajo. Ahora voy a hacer un punto alto. Voy a realizar uno bajo. Siguiente. Bajo. Ahí mismo realizo el punto alto. Y así voy a continuar trabajando entonces hasta que completemos la vuelta. Él ya empieza ahorita a tomar formita, a subir. Yo voy a completar la vuelta por todos los espacios que me faltan, acá, acá, hasta llegar a este extremo. Estoy finalizando ya, entonces llegué al final, hago el último, hago el punto bajo, el punto alto y ahí mismo hago el punto bajo. Listo. Ahora vamos a cerrar esta segunda vuelta igual que la primera. Pasamos la aguja acá por esta lazada, tomamos la orejita, la llevamos hacia atrás, apretamos, ahí, sacamos la aguja, pasamos acá por el centro, en medio de la orejita, tomamos la lazada y pasamos hacia adelante y realizamos el punto bajo. Ahora ahí mismo realizamos lo que es el punto alto. Punto alto, el punto bajo y listo. Ahí tenemos la puntada y mire, el primero lo hicimos acá, el segundo acá y el tercero. Él va corriéndose en cada cierre. Vamos al siguiente espacio. Miren acá. Entonces, en estos espacios es donde va a ir el punto, la puntada. Entonces, iniciamos con un punto bajo, continuamos con el punto alto, seguimos con el punto bajo. Ustedes, para que no se pierdan, ustedes siguen contando 1, 2 espacios, entonces en el tercero. Ingresamos, hacemos el punto bajo, luego el punto alto, el punto bajo, continuamos al siguiente espacio, hacemos el punto bajo, luego el punto alto, continuamos con el punto bajo. Y así les voy a enseñar
Entonces, así nos va quedando. Voy a seguir trabajando la misma puntada y los cierres son lo mismo, el inicio es lo mismo. Estoy finalizando el alto deseado, entonces hago el último punto que es 1 bajo, luego 1 alto y ahora realizo el bajo ahí mismo. Aquí entonces ya debemos hacer el cierre, entonces voy a sacar un poquito la orejita, llevo la aguja a este lado, acá tomo la orejita, la paso hacia atrás, así aprieto un poquito, ingreso la aguja, la paso por medio de la orejita, aprieto un poquito, saco lazada así y con esta lazada voy por cada espacio y voy a realizar un punto deslizado así por cada espacio. Entonces vamos a realizar un punto deslizado. No tan apretados, pero tampoco tan sueltos. Y a esto le damos toda la vuelta hasta llegar a este extremo para hacer lo que es el cierre. Estoy llegando al final de la vuelta de solo puntos deslizados. Acá ya hago el último. Listo. Ahora voy a cortar con un encendedor. Así. Saco la tirita con cuidado, así. Sacamos la tirita así con cuidado y ahora vamos a pasarla acá. Así. Ingresamos la aguja acá para que la aguja salga en el centro, o sea, de adentro hacia afuera. Acá y la llevamos adentro. Así. Sacamos un poquito esta por encima. Eso, y ahora sí. Y ahí ya tenemos lo que es el cierre. Vamos a organizarla porque esta está. Voy a sacar nuevamente esta para ingresarla bien porque ella debe salir es aquí. Ahí. Ahora sí. Listo. Así entonces vamos a ocultar esta tirita acá adentro en los puntos internos. Ahí ya la podemos dejar, entonces lo que vamos a hacer es que quemamos. Derretimos bien esta parte. Y ahora estiramos un poquito. Así, para que ella quede ahí, ya. Aquí ya tenemos lo que es la parte, el cuerpo del bolso, ya lo tenemos hecho. Vamos a mirar cuántas vueltas hicimos. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. Hicimos un total de 18 vueltas y esto de alto tiene 19 centímetros y de ancho quedó de 23 centímetros de ancho. Ahora vamos a hacer lo que son dos laterales, un par de laterales delgados para ponerle en esta parte de acá. Traemos cordón nuevamente y vamos a empezar realizando 5 cadenitas. Apretamos bien, realizamos 1, 2, 3, 4 y 5. Damos la vuelta al tejido y en estos muritos de la parte de atrás vamos a realizar un punto bajo. Entonces 1,
2, 3 y 4. Listo, ahí que llegamos al final vamos a pasar la aguja en medio de estos para traer la tirita y irla ocultando con los siguientes puntos, así. Hacemos una cadenita de altura, doy la vuelta al tejido y voy a empezar a tejer acá tomando completo y voy a hacer por cada espacio un punto, que en total son 4 que nos deben salir, así, así, así y así. Entonces ahí tenemos un total de 4 puntos. Damos la vuelta, hacemos cadenita de altura, damos la vuelta y continuamos trabajando por cada espacio un punto bajo, así. Cadeneta de altura, doy la vuelta y continúo trabajando así hasta que completemos 33 vueltas. Aquí llevamos ya lo que son 2, 4, 5. Voy a seguir avanzando hasta que complete las 33 vueltas. Estoy finalizando entonces la vuelta número 33. 4 puntos. Y ahora, ¿qué hacemos acá? Miren, ahora hacemos esto. Una cadeneta al aire y vamos a este murito de acá y realizamos un punto deslizado. Cadeneta, ingresamos acá y realizamos el punto deslizado. Cadeneta, entramos a este murito y hacemos el punto deslizado. Nuevamente, cadeneta y ingresamos a esta tirita que nos queda acá y hacemos el punto deslizado. Cadeneta, entramos a este murito y hacemos el punto deslizado. Cadeneta, ingresamos acá y hacemos el punto deslizado. Cadeneta, y así continuamos trabajando hasta llegar al otro extremo. Miren cómo se ve esta parte de acá. Entonces así lo continuamos trabajando. Cadeneta, punto deslizado, cadeneta, punto deslizado, cadenita al aire, punto deslizado, y así continuamos hasta que llegue. Ustedes no se van a perder porque mire acá, toman esta hebrita del punto de atrás, luego toman este murito, luego esta de atrás, este murito, esta de atrás y así. Estoy ya en esta punta, cadeneta, 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 hago el último acá, hago una cadeneta y empiezo otra vez a trabajar los muritos. Cadeneta, trabajo los puntos laterales, mira. Entonces, acá, 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 acá. Cadeneta, punto deslizado, cadeneta, punto deslizado, cadeneta, punto deslizado, y así continúo hasta llegar a este otro extremo. Cadeneta, punto deslizado,
cadeneta y punto deslizado. Ahí hicimos el último. Ahora voy a quemar acá el cordón para cortarlo así. Saco esta tirita así con cuidado y la voy a ingresar acá en este primer punto de atrás, así. Y ahora la vamos a pasar acá. La vamos a llevar así hacia atrás. Y ahí ya tenemos lo que es el cierre y miren cómo nos ha quedado este lateral. Ahora vamos a ocultar detrás de estos puntos esta tirita. Estiramos. Eso. Y ahí pegamos y listo. Así ya tenemos esto. Esto tiene una medida de largo, tiene 25 centímetros y medio, y de ancho tiene 4 centímetros y medio. Así tal cual como esta, vamos a realizar una segunda, la misma medida, todo igual, el mismo procedimiento. Así. Ahora vamos a traer lo que es el cuerpo del bolso. Vamos a enderezarlo. Y miren, él debe ir acá. Este lateral debe ir así. Lo vamos a coser desde acá, desde el inicio, y debe ir así. Entonces miren, tengo acá acomodado, vamos a acomodarlo bien acá la parte de abajo. Y él lo vamos acá, antes de los aumentos triples de las esquinas es este y este. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Entonces debe quedar acá, en este espacio así. Entonces tengo en la aguja lanera 3 metros de cordón y vamos a sacarlo acá. Menos uno antes, por acá. Miren aquí. Y vamos a tomar esta hebra de acá, así. Esta que es la primera, y vamos a pasar la aguja así. Lo vamos a regresar por el siguiente. Con mucho cuidado que no se nos vaya a enredar el cordón. Así. Así. Y de ahí vamos a empezar a subir bien derecho, haciendo costuras así, sacándola en medio de los puntos. Miren así. Por ejemplo, así. Ahí. Y la paso acá en medio de este punto. Ahí. Listo, ahí. Apretamos bien y ahora lo ingreso nuevamente hacia adentro. Así. Ahí. Lo llevo hacia adentro. Hoy tengo demasiada luz y me hace ver como el tejido más oscuro en vez de verse más claro. Tener cuidado acá que no se nos vaya a enredar. Entonces acá lo tengo enredado. Lo que voy a hacer es sacarlo. Listo. Y ahora lo voy a llevar hacia adentro. Así. Voy sosteniendo bien para que me vaya quedando derecho la costura. Entonces saco un poquito más. Aquí. Y saco el cordón en este lado. Así. Así. Y ahora lo llevo nuevamente hacia adentro acá. Así. Así. Y él no se va viendo las puntadas. Ahora nuevamente lo voy a sacar acá en este lado. Voy a sacarlo ahí. Ahí aprieto bien.
y en este siguiente nuevamente lo voy a pasar hacia adentro. Adentro nos podemos ayudar a sostenerlo para que nos quede bien donde debe ir. Ahí. Ahí. Lo voy a llevar hacia adentro. Que nos quede derecho, por eso le puse esta cosita acá, esta tranquita ahí. Ahora la vamos a sacar nuevamente hacia afuera. Así. La vamos a llevar nuevamente hacia adentro. Por acá. Nuevamente hacia adentro y nuevamente hacia afuera. Miren, yo lo que estoy haciendo es que no las estoy dejando tan encima, sino más bien separaditas. Y así entonces voy a continuar hasta seguir subiendo. Voy a continuar hasta llegar acá. Entonces, aquí he avanzado. Hasta ahora voy en este lado. Pero acá lo que vamos a hacer es que vamos a hacerle esto. Vamos a pasar el cordón ahí para empezar a hacer la costura. Tanto como el que va adentro como el que va afuera. Mire, ahí. Y ahora lo alargamos acá y lo sacamos a este lado, así. Así. Y ahora vamos haciendo costura con el de afuera como con el de adentro. Entonces, miro dónde va a salir la aguja adentro y lo paso acá. Miramos bien dónde va a salir, miren. Ahí. Hoy tengo demasiada luz y no se aprecia muy bien ni el color ni lo que estamos haciendo, pero ahí les estoy grabando. Ahora lo sacamos afuera. Así. Ahí. Ahora lo llevamos hacia adentro. Mire, ya estamos acá en la parte de arriba, ya final. Ahí lo voy a llevar hacia adentro y voy a tomar esta costura de acá. Así. Si cogemos un hilito, entonces se nos dificulta sacar la aguja, pero este procedimiento ustedes lo pueden hacer con el mismo cordón o con nylon. Entonces, ahora voy a pasarlo acá con mucho cuidado y me voy a ir así, para que quede esta costura de acá arriba. Así. Ahora acá. Ahí no es, entonces. Ahí sí es. Eso. Ahora vamos al siguiente. Sacamos la costura. Aquí. Ahí. Ahora la llevamos hacia adentro nuevamente. Listo, aquí. Así. Y ahora vamos a sacar la última acá. Ahí. Listo. Ahora vamos a empezar a bajar lo mismo. Lo mismo que hicimos en el otro lado, vamos a hacerlo en este lado. Y vamos tomando también una de este lado de adentro. Listo, así. Vamos al siguiente.
Estas costuras se pueden hacer un poquito largas. Acá cogí un hilito en la parte de adentro y por eso se me dificulta sacar la aguja. Listo, vamos al siguiente. Y acá ya hacemos la última costura doble. Miramos bien que salga la aguja acá, que no me salga en medio de hilitos, para que me deje hacer bien la puntada. Miren. Ahí. Y ahí ya es la última puntada doble. Ahora empezamos a seguir haciendo las puntadas que veníamos haciendo acá. Solo lo que nos falta. Listo. Y ahí continuamos bajando hasta llegar a este extremo. Ya estoy en esta parte de acá. Ahí. Ahora voy a llevarla aquí. Así. Y ahora vamos a hacer la costura de ahí abajo. Entonces vamos a sacar la aguja. Miren. Vamos a sacar la aguja en estos puntos de abajo. Ahí. Y ingresamos la aguja en estos espacios de acá para terminar de hacer bien la unión. Así. Apretamos, llevamos hacia adentro nuevamente. Acá se me enredó, entonces voy a desenredarlo. Listo. Ahí apretamos, voy al siguiente. Apretamos bien, voy al siguiente. Lo llevo hacia adentro. Aprieto bien y saco nuevamente acá donde iniciamos. Ahí. Paso la aguja por el primero. Aseguro bien y ahora lo llevo por este al siguiente espacio. Listo. Ahí ya lo tenemos bien asegurado. Miren, esta parte de acá, la parte de abajo. Hoy no me está como que ayudando mucho la iluminación, pero queda muy bonito el resultado. Este color es un color mantequilla con lures, tiene toques doraditos, muy bonito. Ahora, acá en la parte de abajo debemos quemar y esconder estas lazaditas que nos quedaron ahí. Entonces con un encendedor lo que hacemos es que cortamos. Cuidado, se queman. Podemos subir las lazadas que nos quedaron ahí, las podemos ocultar subiéndolas. Miren, esos cordoncitos que nos quedaron acá, estos pedacitos los podemos subir entre los puntos, ocultarlos y quemarlos y listo. Y pasamos a hacer lo mismo con el otro lado. Lo organizamos bien, que nos quede cuadradito. Esto nos debe quedar cuadradito. Y vamos a pasar a hacer lo mismo acá. Vamos a poner este acá y lo vamos a... Con una pinza lo vamos a sostener acá arriba. Organizamos los puntos acá abajo, lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento entonces. Ahí. Dejamos un pedacito de cordón ahí. Vamos al siguiente espacio y empezamos a hacer las costuras tal cual como en el otro. Lo apretamos
Y ahí empezamos a subir entonces lo mismo que hicimos en el otro lado. Pueden dejar las puntadas un poquito largas, no tienen que ser necesariamente, se me salió acá, no necesariamente tienen que ser tan apretadas. Acá lo voy a soltar un poquito porque me quedó muy apretado. Así. Las puntadas no pueden ser tan cercas, pueden hacerlas las internas un poquito más separadas. Eso, así. Y así voy a continuar entonces cosiendo hacia llegar a esta parte de arriba. Ya estoy en esta parte donde voy a empezar a hacer la costura con la que va adentro. Entonces ya más o menos tienen idea. Es el mismo procedimiento que hicimos en el otro lado, tal cual lo mismo. Ya empezamos a sacar acá entonces en este extremo. Y listo, así seguimos entonces cosiendo. Terminándolo de coser, quería mostrarles que estamos haciendo tal cual lo mismo que hicimos en este lado. Lo estamos haciendo acá, tal cual lo mismo que hicimos acá, vamos a hacerlo acá. Ya estoy en la parte final de este lado, estoy haciendo lo mismo que hice en el otro extremo. Haciendo las costuras finales en la parte de abajo. Listo, ahí ya finalicé esa costura. Ahora voy a llevar esta tirita que se me salió, que fue la de inicio. La voy a llevar hacia adentro. Y listo. Ahí ya tengo completamente asegurada este lado también, miren, así nos queda. En la parte interna él es bastante amplio, así que voy a cortar estos pedazos y vamos a continuar con el proceso. Estos los ocultamos en la parte de abajo, lo podemos ocultar dentro de los puntos internos y ya de ahí los quemamos. Vamos a continuar entonces. Para la asa voy a hacer 41 cadenitas, entonces voy a iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así hasta que complete las 41 cadenitas. Ahora que tengo finalizadas las 41 cadenitas, doy la vuelta al tejido así y por cada murito de la parte de atrás voy a trabajar un punto deslizado, así. Un punto deslizado de inicio a fin por cada murito. Así que nuestra asa va a ser plana así y la vamos a trabajar solo en puntos deslizados. Así, vamos a continuar. Así. Por cada murito estoy trabajando un punto deslizado de inicio hasta el final. Listo, esto es lo más fácil de hacer, entonces yo voy a continuar hasta llegar al final. Hago el último punto deslizado en el último murito, cadeneta de altura, doy la vuelta y voy a trabajar por el bucle trasero igual, puntos deslizados de inicio a fin. Por cada espacio, un punto deslizado. Estos si quieren los pueden dejar apretaditos para que la asa tenga firmeza. Y así entonces voy a seguir avanzando en cada vuelta. A la siguiente trabajan igual por el bucle trasero,
tal cual lo mismo de inicio a fin, y así voy a hacer 7 vueltas. Entonces así estoy finalizando. Decidí hacer una más, o sea que en total hice 8 vueltas de puntos deslizados. Voy a hacer el último acá. Listo, ahí ya tengo finalizado. Voy a cortar acá, así. Hago una cadenita así. Y ahora esas tiritas las vamos a ocultar acá atrás. Así. Le enderezco un poquito. Así. Ahora que ya lo tengo ahí, vamos a quemar acá. A ras. Cuidado, se queman. Y esa puntica la derretimos. Y la ingresamos así. Ahí. Igual esta, lo mismo. Vamos a traerla por medio de este. La vamos a ocultar acá. Ahora la pasamos por este lado. Ahí también ya la podemos quemar. Y lo que hacemos es que la metemos un poquito hacia adentro. Ahí. Esta asa entonces tiene una medida de largo, me quedó de 23 centímetros y medio, y de ancho me ha quedado de 3 centímetros y medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer 2 argollas mosquetón pequeñas. Estas son de 2 centímetros y 2 argollas mosquetón de 3 centímetros. Entonces, estas las vamos a poner así. Acá. Así. Por esa misma hilera vamos a poner la otra acá. Listo. Así. Acá entonces vamos a hacer esto. Traemos el bolso. Yo acá ya le puse el broche imán de costura. Ya en otros proyectos le he explicado cómo ponerlos. Entonces traemos las argollas mosquetón, las grandes, las de 3, y las vamos a pasar acá. Así. Que quede así. Y lo mismo hacemos a este lado. Acá. Eso. Ahí. Así. Ponemos la asa. Acá. Y acá. Y él nos queda así. Así nos queda. Y ahora vamos a hacerle, yo le hice un adornito. Estos adornitos ya los hemos hecho más en el anterior proyecto, ya lo hice, solo que en este caso le puse 2 eslabones de cadena y eso iría acá, así. Ahí un adornito sencillo, y acá al frente le vamos a poner lo que es, miren, así se ve por este lado, así se ve por este lado. Acá le vamos a poner una plaquita personalizada. Ustedes pues le ponen la suya, y en la descripción del video les voy a dejar la información de la plaquita. Esa yo se la voy a poner aquí, que quede centradita. Ahí. Voy a correr un poquito hacia acá. Ahí. Ahí. Y lo que hago es que la voy a apretar con una pinza acá. Otra acá. Y listo. Así ya tenemos finalizado este bolso. Es súper fácil de hacer, es sencillo, es delicado, elegante, y bueno, ya hemos llegado al final. Esto tiene una medida, ya les voy a decir de cuánto de alto, ya les había dicho, 19 centímetros y medio, y de ancho tiene una medida de 23 centímetros y medio. Así que bueno, espero se animen a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Nos vemos en un próximo proyecto.